Entonces yo les invito a que vayamos a la segunda carta de San Pedro, el capítulo 1. Vamos a mirar los versículos 3 y 4. Entonces, dice el versículo 3 y 4 de la segunda carta de Pedro, dice así: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Padre, para nosotros es un honor, es un privilegio acercarnos a tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es vida. Tu palabra es como un martillo que desmenuza la piedra, la dureza, discierne los pensamientos. Padre, muchas gracias. Hoy pedimos, en el nombre de Jesús, que tu palabra hoy sea de fortaleza para nuestra vida, que tu palabra hoy nos anime para seguir adelante, que tu palabra hoy nos consuele, que nos dé el conocimiento que necesitamos, Señor, para seguir sirviéndote y para seguir llenando este mundo con el evangelio de salvación. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que nada ni nadie nos pueda estorbar, para que tu palabra hoy sea sembrada en nuestros corazones, de tal manera que produzca el fruto por lo cual tú la has enviado, Señor. Padre, muchas gracias. Descansamos en ti, nos fortalecemos en ti y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracia. Amén y amén. Dice el apóstol, habla de las preciosas y maravillosas promesas. Hay otra versión que dice grandísimas promesas. Existen en esta vida, en el mundo, muchas promesas dadas por los hombres. Hay promesas hechas por nuestros padres, hay promesas hechas por los políticos, los maestros, los gobernantes, las autoridades. Y es una lista demasiado grande de hombres y mujeres que han prometido. Algunas de estas promesas se han cumplido, pero podemos decir con seguridad que la gran mayoría de ellas no se cumplen. ¿Por qué? Porque
son promesas dadas por los hombres que son imperfectos. Algunas de estas promesas dadas por los hombres proceden de engaño. Se utiliza el engaño como una forma sutil para el beneficio propio de aquel que promete. También se dan promesas para salir del paso, para quedar bien, para conservar una apariencia. Pero cuando una promesa sale de la boca de Dios, esta tiene un valor divino, solemne y verdadero, porque Dios no es hombre que se arrepiente, Dios no miente, Dios es el Dios de la verdad, de la justicia, de la balanza. Él es fiel para cumplir lo que promete. No deja que su palabra caiga al suelo. Su palabra es verdad. Por eso siento que el privilegio que tenemos nosotros como hijos de Dios, al saber que tenemos un Padre amoroso, un Padre que conoce toda nuestra situación, nuestras debilidades, un Padre poderoso, todopoderoso, que puede hacer a nuestra vida cualquier cosa que nosotros podamos pensar que es un imposible, porque Él ha decidido, ha guardado en su corazón el deseo más profundo de bendecirnos y ayudarnos y sacarnos adelante. Esta mañana yo voy a hablar de algunas promesas bíblicas que Dios nos ha dado como hijo. Se estima que en la Biblia hay más de 3.500 promesas. Y lo que hemos dicho acá y lo que observamos como un contexto de cada una de las promesas bíblicas es que Dios siempre coloca una condición para alcanzar esa promesa. Ahora, la condición que Dios pone a su pueblo, a nosotros, para alcanzar su promesa, no es una carga pesada que no podamos cumplir o que no podamos realizar. El apóstol dice que Dios nos da sus preciosas y maravillosas promesas solo a través de la persona del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo en alguna oportunidad que su carga era fácil y ligera. La condición que Dios le da a su pueblo para poder alcanzar una promesa no es una carga que no podamos llevar. El Señor está dispuesto a ayudarnos porque el anhelo de Dios, el deseo de Dios es
la bendición de Él para nosotros. Ahora, las promesas de Dios tienen un fundamento y una base que se constituye entre Dios y el pueblo en un pacto. Es un voto de Dios que concede a su pueblo con la intención de que su pueblo pueda alcanzar lo que Él ha determinado hacer con cada uno en particular. Pero también Dios ha jurado por su promesa. Dios hizo un juramento cuando dio una promesa a Abraham. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? Escuche bien. Le prometió que le daría una tierra próspera, bendecida, una tierra tan grande que lo retó, le dijo: ahí, desde allí donde tú estás parado, observa hacia el norte, hacia el sur, el oriente, el occidente, y todo lo que alcances a ver, toda la tierra que tú alcances a ver, te la daré como herencia para ti y para tus generaciones. Y le dijo más: esta tierra te la daré para siempre. Y la otra parte de la promesa es que le dijo: y te daré una descendencia tan numerosa, tan grande, como la arena del mar, como los granos de arena del mar, que si alguno puede contar las arenas del mar, entonces tu descendencia también podrán ser contadas. Y entonces, como no había otro mayor que él por el cual jurar, para darle una base a esa promesa, dice la Biblia que juró por él mismo que le daría todo esto a Abraham. Entonces, las promesas de Dios son una garantía para el futuro de los hijos de Dios. Cuando Dios promete, tú tienes la garantía de alcanzar esa bendición, porque el que lo prometió no miente. Dios también hizo una promesa a David y dijo que su reino, que no faltaría alguien de su descendencia que ocupara ese reino. Dios escogió a Abraham para formar de él, a través de él, una nación, y como bendición les dio una tierra fértil, y aparte de eso los multiplicó de tal manera que fueron una nación tan grande que él llevó hasta esa tierra para poseerla, para vivir ahí en ese lugar y disfrutar de todos los beneficios de esa tierra. Esto me hace pensar en un prototipo de lo que Dios está haciendo
en este tiempo igualmente ha escogido, ha enviado a su Hijo para formar un gran pueblo que un día también llegará a un lugar que Dios ha preparado para que ese pueblo que ha creído, que ha servido, que ha seguido, esté juntamente con Dios un día. El recuerdo de esta promesa que Dios hizo a Abraham permanece viva en la tradición del pueblo de Israel. Por eso las promesas que Dios hizo ocupan un lugar especial en el Nuevo Testamento, porque las promesas que Dios hizo en el pasado a los patriarcas, a través de los profetas, se cumplen ahora en la persona del Señor Jesucristo. Dice 2 Corintios capítulo 1 versículo 20, porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él a Él amén. Entonces podemos decir que el Evangelio consiste en proclamar que las promesas de Dios se cumplen en la persona del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, el versículo 2, dice, gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Y el versículo 3 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Es a través de Jesús que nosotros podemos alcanzar las promesas. No ha sido dado otro nombre en la tierra, ni debajo de la tierra. Tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. El Señor Jesucristo es el puente, es el camino, es la manera, es la puerta que abre para que nosotros como pueblo de Dios avancemos en este caminar, en este diario vivir de las promesas que Dios ha dado a cada uno en particular. Es el Señor Jesucristo quien Dios ha puesto para que sea el medio para alcanzar las promesas que Dios nos ha dado. Permítame hablarle de algunas aptitudes que tiene Dios respecto a sus promesas. El libro de Hebreo habla de ese juramento que Dios hizo cuando decretó la promesa a Abraham. Dice el capítulo 6, versículo 13 exactamente, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Vemos el compromiso
que Dios tiene cuando hace una promesa a su pueblo. Dios siempre cumple lo que promete. Dios es fiel a lo que promete. Dios pone la forma para que nosotros podamos alcanzar las promesas que Él nos ha dado. Pero también nosotros tenemos algunas actitudes hacia esas promesas. Y lo primero que debemos tener como una actitud para las promesas que Dios nos ha dado es creer en ellas. Dice la palabra que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él está allí y es galardonador de los que le buscan. También debemos meditar en las promesas que Dios nos ha dado, gozarnos, deleitarnos, pensar, analizar, cultivar, cosechar las promesas que Dios nos ha dado. Es posible que Dios te haya dado más de una promesa. Algunas bíblicas que están en la Escritura, que tú has sentido que directamente Dios te está hablando a ti de una manera personal, y otras que han podido ser dadas a través de profecías, sueños, revelaciones de Dios. Pero igual, cada una de estas promesas, como dijimos, tiene una condición que Dios ha establecido para alcanzarla. Dice el Salmo 1 que es dichoso, bienaventurado el hombre que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley se deleita y medita de día y de noche. Podemos decir también que bienaventurado el pueblo a quien Dios le da promesas, y en esas promesas el pueblo se deleita de día y de noche. En esas promesas piensa y medita. También otra actitud que debemos tener con relación a las promesas es que debemos alcanzarlas. Hay algo que hacer, nos toca hacer algo, y es trabajar para alcanzar la promesa que Dios nos ha dado. El apóstol escribió diciendo que la fe sin obra es muerta. Y puedo decir también que la promesa sin ningún esfuerzo nuestro para alcanzarla también quedará allí como promesa. Por eso la condición de la promesa es para motivarnos, para impulsarnos, para indicarnos que debemos caminar, ponerle pie a nuestra fe para alcanzar la promesa que Dios nos ha dado. Tengo algunas promesas sobresalientes de Dios. Después de la caída del hombre, e inmediatamente Dios
establece una promesa de reconciliación para devolverle al hombre la condición y la posición que perdió por causa de la desobediencia. Es la primera promesa mesiánica, Génesis 3:15, hablando de la simiente de la mujer, que es Jesucristo, el cual iba a vencer todo el estrago que Satanás había provocado en la humanidad a través de la desobediencia de un hombre. Y vaya que dice la Biblia que la consecuencia de la desobediencia de un solo hombre trajo a la humanidad muerte, desolación, hambre, sed, problemas, enfermedades, miseria. Y como si fuera poco, el pecado, como ese abismo que separa a la humanidad de su Creador. Pero también dice la palabra que ahora, por la obediencia de uno, vino el consuelo, vino la paz, la restauración, vino ahora el Señor Jesucristo dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, vino a restaurar todo aquello que el diablo había hecho con la humanidad a través del pecado. También el Señor declaró como promesa la venida de ese buen pastor que vendría a enseñar, a apacentar, a guiar a su pueblo. La promesa del Espíritu Santo también para guiar a los hijos de Dios, para fortalecer a la iglesia, para darle conocimiento y sabiduría a la iglesia de las cosas que habían de venir. Ahora tenemos que observar también las promesas de Dios respecto a nuestro diario vivir como creyentes. Él prometió perdonarnos nuestros pecados. Él prometió una salvación grande. Él prometió devolvernos la posición y la condición de hijos. Capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios ha prometido perdonarnos, pero Él demanda de nosotros arrepentimiento y confesión de pecado. Así que la condición aquí es confesar pecado, el pecado, y arrepentirnos, apartarnos de él. Dios ha prometido darnos de su paz. Dice la palabra que Él guarda en completa paz. Oiga, Él guarda en completa paz aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran. Él prometió su completa paz. La condición es perseverar, que nuestros pensamientos perseveren,
que nuestros pensamientos siempre estén allí, en el Señor. Yo creo que todos hemos vivido la experiencia de ese primer amor de recién convertido, que no piensa en otra cosa diferente, sino es en Dios, en cada momento de su diario vivir, aunque esté ocupado en muchas cosas. Creo que es una experiencia básica para que Dios nos permite experimentar a cada uno de nosotros para fortalecer nuestra fe, para que podamos entender que Él debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Yo me acuerdo que yo a veces pensaba que estaba como medio loquito, porque cualquier cosa yo aterrizaba mis pensamientos en Dios. Pasara lo que pasara, siempre estaba pensando en Él. Y el pensar en Él me llevaba a tener una actitud de hijo, de salvo, de alguien que había sido rescatado y que lucharía por mantenerse en esa condición, en esa posición ahora de hijo de Dios. Creo que es una experiencia bien linda que con el transcurrir del tiempo, por las otras experiencias mayores vividas con el Señor, de pronto uno deja de lado, pero Dios anhela que volvamos a vivir ese tipo de experiencia con Él. Dios anhela que nosotros le tengamos a Él como el que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Ese es el anhelo de Dios. Dice el libro de Mateo, hablando en la Gran Comisión 28:20, que el Señor no nos dejará, y es una promesa. Él ha dicho, se ha comprometido con nosotros de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero según el contexto de la Gran Comisión, yo tengo una condición, tengo que hacer algo para ganar, para alcanzar esa promesa de Dios, que Él esté conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y la condición es que debo predicar el Evangelio. La condición es que debo hacer discípulos. La condición es que debo llevarlos al bautismo, que debo enseñarles la doctrina, que debo discipularlos. Esa es la condición. Y entonces el Señor dice, he aquí, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. A veces no queremos colocar el contexto de esa promesa porque pensamos que sí, Dios lo llena todo, Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, porque Él es Dios. Pero yo pienso seriamente
que la mejor manera de que Dios esté conmigo todos los días de mi vida es cuando yo procedo a cumplir la gran comisión que Él me ha encomendado. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ahí estará a mi lado contento, feliz, gozoso, porque yo estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga como hijo y también como iglesia. Dios ha prometido ayudarnos para resistir la tentación. Primero a los Corintios capítulo 10 versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistir. Y esta palabra dice como una advertencia: el que esté firme, mire que no caiga. La cual se convierte en la condición. No creerse que puede por sus propios medios resistir. Más bien, el llamado es a velar y a estar atento, a huir, a resistir, a no dejarse engañar. Hijo mío, dice el Salmo, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no se lo permitas. Hay que luchar contra la tentación, pero no podemos hacerlo por nuestra propia fuerza. No podemos hacerlo porque sentimos que estamos bien. No podemos hacerlo porque creemos que somos capaces. Necesitamos la ayuda del Señor. Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Así que, mis amados, tengamos cuidado en el manejo de la tentación. No creamos que porque oramos mucho, porque ayunamos mucho, porque hacemos tantas cosas como hijos de Dios, esto es suficiente para no ceder a una tentación. Más bien, velemos y guardemos, cuidemos con temor y temblor esta salvación, esta posición tan grande que el Señor nos ha dado. Busquemos la ayuda de Dios, su presencia, busquemos la dirección del Espíritu, la fortaleza de la palabra para combatir la tentación. Aún el Señor Jesucristo mismo acudió a la palabra, echó mano de la palabra para resistir cuando era tentado por Satanás en el desierto. ¿Cuánto más nosotros? Y hago un paréntesis aquí para señalar algo que está sucediendo, que no conviene y que no está bien a los ojos de Dios.
Por ahí se habla de un orgullo espiritual. Y es algo así como que a veces nos creemos más espirituales, nos creemos que tenemos la última palabra, creemos que sabemos y tenemos más conocimiento de las Escrituras, creemos que por los dones que hemos recibido de parte de Dios somos mayores en medio de la iglesia. Y entramos en ese orgullo espiritual que nos lleva rumbo al fracaso, que le hace daño a la iglesia, porque entonces empezamos a ver de la iglesia como los más pecadores. Empezamos a ver al pastor como el hombre que está haciendo las cosas carnalmente. Empezamos a menoscabar y a hacer juicio y a señalar, porque empezamos a optar una posición de grandeza espiritual, equivocadamente, porque la palabra dice que todo lo que hagamos en el secreto, lo hagamos allí, en esa condición, para que sea el Señor quien lo muestre públicamente. No tenemos necesidad de estar diciendo que ayuno todos los días, o 40 días, o 20 días, o estudio 10 pasajes de la Biblia todos los días, o hago oraciones por horas y horas de rodilla. No tenemos que estar proclamando estas cosas. En estos días escribió el pastor una nota con relación a la hipocresía y hablaba precisamente de eso. Dice, cuando ayunes, no pongas esa carita triste, acongojada, de santurrón. Más bien, cuando ayunes, vístete bien, lava tu cara, peínate, sonríe, que tu Padre, que conoce la intención de tu corazón y la motivación de tu corazón, Él te va a recompensar en público. Cuando ores, no creas que porque oras y dices miles palabras, por eso Dios te va a escuchar. Dios conoce lo que vas a decir antes que la palabra salga de tu boca. A Dios mira el corazón, la intención, Él mira la motivación, Él mira lo que nosotros no podemos ver. A veces nosotros tenemos apariencias, pero nos estamos engañando nosotros mismos. Es posible que engañemos a otro, pero nos engañamos a nosotros mismos y no podremos nunca engañar a Dios. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado y todo lo que el hombre siembre, de lo que siembra, eso va a cosechar. Así que, mi amado, cuidado con pensar que estoy firme y puedo solucionar los problemas. Necesitaremos siempre la ayuda del Señor y gloria a Dios porque Él la ha prometido, Él lo ha jurado, ayudarnos, protegernos, cuidarnos. Él envía a sus ángeles para que nos defiendan,
La lucha no es nuestra, la lucha es del Señor. Dios, una de las promesas gloriosas de Dios está en Juan 3:36. Él ha prometido la vida eterna. Este pasaje dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y sigue diciendo, esta versión dice así: pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Permítame explicarle un momentico este pasaje que pude entender de esta forma. Antes, este pasaje yo lo dividía en dos públicos: los que creen y tienen la vida eterna, y el otro público, pero el que no cree no tiene la vida eterna. Ha pasado de muerte, ¿verdad? Ha pasado a condenación. Pero en esta versión yo puedo entender que es para un solo público. Y es para los que creen. La promesa de Dios de vida eterna es para los que creen. Pero el pasaje sigue diciendo: pero el que no obedece al Hijo, oiga, yo puedo creer, pero si no obedezco al Hijo, aunque tenga la promesa de la vida eterna, por no obedecer al Hijo, ahora no hay una bendición sobre mi vida, sino más bien la ira de Dios está sobre mí. Esto de la obediencia es bien importante en los escritos bíblicos. Por eso es que tenemos que tener cuidado y prestar atención a esto de la obediencia. Mire, es tan grave que Dios mismo le da una salida para que no caigamos en el error de la desobediencia. Dios dijo: oiga, muchachos, mejor no prometan si no van a obedecer. Es mejor no prometer que prometer y no hacer. La obediencia, por la desobediencia vino la maldición. Por la obediencia viene la bendición. Entonces, si crees, tienes vida eterna. Pero debes creer, pero también debes ser obediente para que la ira de Dios no esté sobre nosotros. Bien importante. Dios también ha prometido que seremos sus herederos. Gálatas 3:29. Dice: y si sois de Cristo, entonces sois descendiente de Abraham. ¿Se acuerdan? Abraham, prototipo de Cristo. Abraham, escogido por Dios para darles una tierra para que su pueblo numeroso, incontable, pueda vivir en ella, pueda disfrutar de ella. Jesús vino
para salvar un pueblo tan grande, también inmensamente numeroso, para que se constituya en una familia para Dios, donde Él ha prometido ser su Dios y nos ha recibido como sus hijos, para darnos también una vida eterna y darnos un lugar en el paraíso, en el cielo, en la nueva Jerusalén, para que estemos con Él para siempre. Él prometió hacernos herederos, coherederos con Cristo. Si soy de Cristo, entonces sois descendiente de Abraham, heredero según la promesa. Aquí la condición es ser de Cristo. ¿Cómo puedo ser de Cristo? Bueno, primer paso, creo en Cristo. Segundo paso, me convierto a Cristo. Tercer paso, me despojo de todo mi viejo hombre y me visto de nuevo. Y sigo paso de crecimiento, de nuevo crecimiento. Sigo paso de conocimiento de Él, de comunión con Él, de participar en su obra, de trabajar por su reino. Eso me garantiza que soy de Él, le pertenezco a Él, porque Él me compró con un precio alto de sacrificio en la cruz. Dios prometió también una segunda venida de Jesús. Mateo 25 habla de eso. Y la condición que encuentro en Mateo 25, si usted lo puede leer en casa, es que Dios quiere que le sirvamos a la humanidad, que tengamos misericordia por el necesitado, que estemos dispuestos a servir a todo aquel que demande de nuestro servicio como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo. Y lo digo porque este pasaje habla de que en ese tiempo final Dios hará dos grupos, y el ejemplo es que apartará a las ovejas de los cabritos y colocará unos a la izquierda y otros a la derecha. Y entonces dirá tanto a los de la derecha como a los de la izquierda, les dirá a los de la derecha: vengan, hijos, y disfruten todo lo que el Padre ha preparado para todos ustedes que me han seguido, que me pertenecen, que son míos, que creen en mí, que son obedientes. Vengan y disfruten todo ello. Algunos le dirán: Señor, ¿y por qué tanto privilegio? Y entonces el Señor les dirá: porque tuve sed y me dieron de beber. Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve frío y me abrigaron. Andé por allí sin casa y me hospedaron. Estuve enfermo y me visitaron. En la cárcel fueron allá y me llevaron algo, un consuelo. Me visitaron. Y entonces, extrañado, algunos le dirán: pero Señor, ¿cuándo estuviste preso? ¿Cuándo estuviste enfermo? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Y Él entonces responderá: por cuanto hiciste, por cuanto hicieron a estos, a los pobres, a los más necesitados, a mí me lo hicieron. Entonces,
la condición es ser justo y tener misericordia, como Dios ha tenido misericordia con nosotros. Entonces, rápidamente podemos repetir que Dios confirma sus promesas con juramento. Podemos afirmar que Dios cumple lo que Él promete porque Él no miente. Podemos asegurar que Dios es fiel a lo que promete. Pero nosotros debemos creer en la promesa que Dios nos ha dado. Nosotros debemos deleitarnos, gozarnos en esas promesas. Nosotros debemos trabajar y cumplir las condiciones que Dios nos pone para alcanzar esas promesas. Dice Hebreo capítulo 4, versículo 1, por tanto, temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar, de estar, de disfrutar de ese lugar que Dios nos ha dado, algunos no logren alcanzarla. Hay que trabajar, hay que hacer. Dios pone su parte, pero también deja un espacio para que nosotros pongamos también de nuestra parte. Él puso el sacrificio, pero yo pongo un poco de fe para creer que la muerte de Jesús significa para mí la salvación y la vida eterna. Él envía su Espíritu Santo a mi vida para guiarme, para darme fortaleza, conocimiento, pero yo pongo de mi parte el creer que el Espíritu Santo habita en mí y que está en mí, y le doy el espacio suficiente para que Él dirija mi vida como Él quiera dirigirla y yo aceptar lo que Él quiera hacer en mí. Él ha prometido que Jesús vendrá por segunda vez. Yo pongo de mi parte estar velando, cuidando, guardando esta salvación tan grande que Dios me ha dado a través de Cristo. Porque la palabra me dice que tengo que perseverar hasta el fin. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No puedo perseverar un día sí y otro no. Debe mi vida ser constante en cada momento, en la perfección, buscando esa promesa que ya me ha sido dada. Por lo tanto, debo limpiarme de toda inmundicia,
que está en mi carne y en mi espíritu, y caminar cada día perfeccionando una santidad en el temor de Dios. La promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi parte es creer en el Señor Jesucristo. Mi parte es revisar por qué mis familiares no se han convertido a Cristo. Debo observar qué está pasando con mi vida, qué ejemplo estoy dando a mis familiares que impide que ellos lleguen a los pies del Señor cuando la promesa está dada. He entendido que debo ser fiel. He entendido que Dios sí va a cumplir lo que me ha dicho. He entendido que Dios escucha mi oración y ha prometido responder mi oración siempre y cuando yo ore pensando que lo que estoy pidiendo es conforme a su voluntad y no conforme a mi voluntad. Cuando oro, no soy como los hipócritas. Cuando oro en el secreto, espero que Dios me recompense públicamente, porque Él y solamente Él lo puede hacer en mi vida. Cuando me humillo, cuando me deleito, cuando busco, cuando anhelo, cuando la motivación de mi corazón es agradarlo a Él en todo lo que hago. La promesa de Dios está dada. No sé cuántas promesas te ha dado Dios este nuevo año. Mi consejo esta mañana es que creas que el que prometió es fiel para cumplir. Que creas que Él no miente. Que creas que hay una base, un juramento de Dios para la bendición tuya, de tu familia, de tu hogar, de tu trabajo, tu negocio, tu estudio, tu profesión. La bendición que Dios le dio a Abraham hoy nos está alcanzando a nosotros, porque somos hijos de la promesa también. Amado, colócate de pie allí donde estás. Recuerda una promesa que Dios te haya hecho en estos días. Si ya allí con tu rostro inclinado ya has identificado esa promesa, puede ser espiritual, material, física, intelectual, profesional o como iglesia. Haz esta mañana lo que la Biblia dice. Deleítate ahí por un momentico en tu corazón de esa promesa. Gózate. Ríete. El Señor está aquí y Él sabe lo que te ha prometido. Y esta mañana Él te dice: hijo, deleítate en lo que te he prometido. Gózate, que yo también me gozo.
pero también te dice: hijo, haz lo que tienes que hacer. No es capricho de Dios ponernos condiciones. Primero, porque la condición que Él pone no es una carga que no podamos llevar. El Señor Jesucristo dijo: ligera es mi carga y fácil mi yugo. Deleítate asimismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, gózate, llénate de optimismo. Declara, confirma, aprueba en tu corazón, allí en lo más íntimo, que Dios te va a dar esa bendición que por tanto tiempo has esperado, por la cual has llorado, has derramado lágrimas, has orado e intercedido. Pero esta mañana Dios ha querido mostrarnos que Él es fiel, que Él no retarda como algunos creen, que Él no se olvida como se olvidan los hombres. Él esta mañana nos ha traído para decirnos que sus promesas están vigentes. Padre, muchas gracias, Señor. Yo te adoro y te bendigo en el nombre de Jesús por lo que estás haciendo en medio de este pueblo. Yo te adoro y te bendigo en el nombre de Jesús por lo que le has dado a cada uno. Yo te adoro y te bendigo en el nombre de Jesús por lo que has dado a la iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Si puedes cantar esta canción con todo el entendimiento, la sabiduría, que tu corazón declare esa fidelidad de Dios. Nadie, solo Él, que es nuestro Dios y Padre. Grande, Señor, es tu fidelidad.